Bien, buenas noches. En nombre de la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales, ADOCOEN, queremos darles a todas y todas la más cordial y calurosa bienvenida en esta noche especial en la que nos encontramos aquí reunidos. Vamos a participar en un interesante webinar que lleva por nombre Gestión de la Continuidad de Negocio, impartida por el señor Alberto Alexander. Debo decir, antes de este webinar, que ADOCOEN surge en Santiago, República Dominicana, para el mes de marzo del año 2015, como una iniciativa de un grupo de consultores empresariales que vieron la necesidad de organizarse como una forma de darle carácter gremial a la profesión. La misma está conformada por prestigiosos consultores avalados por certificaciones internacionales, nacionales y otros cuyo aval lo conforman su experiencia y profesionalidad. ADOCOEN llega para elevar la calidad y el valor de los consultores empresariales, así como también permitirnos hacer grandes aportes a todos los sectores pertinentes. Ahora vamos a pasar a mi compañera Luz Celeste Pérez, quien hará la presentación de nuestro invitado en la noche de hoy. Adelante, Luz Celeste. Gracias, bienvenidos a todos. Muy buenas noches a nombre de ADOCOEN, Asociación de Consultores de la República Dominicana. Esta noche tenemos el privilegio de recibir desde Perú al doctor Alberto Alexander con el tema Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. El señor Alexander tiene un PhD de la Universidad de Kansas, una maestría de Northern Michigan University. Es auditor líder certificado ante la International Register of Certified Auditor, IRCA, en calidad, y es experto en seguridad de la información y en continuidad del negocio. El señor Alexander, con su webinar, pretende darnos algunas pautas para que nosotros podamos entender cómo opera un sistema de gestión de la continuidad del negocio y cómo permite a una empresa seguir entregando sus productos o servicios en tiempo de crisis. Estamos en un momento muy especial y ADOCOEN está agotando una serie de webinars como una contribución social y como una contribución a todos nuestros clientes y socios. Bienvenido, señor Alexander. Es suya la palabra. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por estar pues en sintonía con nosotros. Voy a, en este webinar, tratar de tocar los temas relevantes a lo que es la gestión de la continuidad del negocio, su diferencia con gestión de crisis y con resiliencia organizacional, para luego focalizarnos en lo que es continuidad del negocio bajo la óptica del ISO 22301-2019. Trataremos de ver los aspectos técnicos y luego, pues, al final veremos cuáles son los beneficios y cuáles son los retos y desafíos para la gerencia. Creo que hoy en día estamos viviendo, pues, unos momentos que jamás habíamos soñado, creo. Hasta el más escéptico nunca pensó que esto podría darse. Es una ciencia ficción hecha realidad, tan sencillo como eso. Se paralizó todo en nuestros países, se paralizó nuestro sistema, el mercado. Ya no es simplemente de que una parte de la empresa se paralizó, ahora se paralizó toda la empresa y estamos a través de sistema remoto, con teletrabajo de nuestros hogares funcionando. La pregunta es, ¿nos habíamos preparado para una situación de esta magnitud? ¿Habíamos hecho ensayos? Porque era tipo VPN, a través de VPN hacemos las conexiones, pero habíamos establecido protocolos para la transmisión remota, para el teletrabajo. En algunos casos no. Pareciera que hemos esperado el desastre para tratar de aprender sobre la marcha. De esos temas vamos a conversarlos luego. De eso se trata la continuidad del negocio, ¿no? Hay un tema también con continuidad del negocio que tiene que ver mucho con lo que es las pandemias. Fíjense, las pandemias son escenarios como el de ahora, que se han presentado a lo largo de la humanidad, entonces nada nuevo, ¿no?
Yo me dedico mucho a lo que es la asesoría empresarial, ayudando a empresas a implantar este modelo, audito para certificadoras, para empresas que quieren obtener la certificación internacional. Y cuando he hecho auditorías, muchas veces he preguntado, ¿no?, sobre qué pasa si es que la parte de la empresa X se paraliza. Entonces no es que yo tengo otra operación remota donde podemos trabajar, y la pregunta era, ¿y qué pasa si la situación remota se paraliza? Y muchas veces las respuestas han sido, no, Alberto, ese riesgo lo aceptamos, eso no va a pasar, es bien difícil. Oye, ¿y si una pandemia? Lo he preguntado varias veces y la respuesta ha sido, no, eso no, lo aceptamos, y fíjense la situación actual, ¿no? Miren, las pandemias se han presentado a lo largo de la humanidad. Acá tenemos la epidemia de influencia en 1200 años antes de Cristo, la peste cipriana, la plaga de Justiniano, la viruela, la pandemia, la peste negra, ¿no?, la peste bubónica, la viruela de nuevo en Mesoamérica, epidemia en Sevilla, la gripe rusa, y así continuamos, la gripe española, la epidemia de ébola, el virus de Zika, y hoy en día el COVID-19. Es algo que está siempre latente, es una de las amenazas que puede paralizar una empresa. Vamos a ver algunos términos y definiciones importantes para luego ubicarnos en continuidad del negocio. Continuidad del negocio. Continuidad del negocio es la capacidad de una organización para continuar la entrega de sus productos y servicios dentro de plazos aceptables a una capacidad predefinida. Vale decir, ante la paralización de las operaciones, yo puedo reanudar las operaciones a un nivel predeterminado y continuar entregando los productos y servicios preacordados. Crisis, que es otra cosa. Crisis, hablamos de una situación anormal e inestable que amenaza los objetivos estratégicos, organizacionales, la reputación o la viabilidad de la empresa. Repito, ¿no?, situación anormal o inestable que amenaza los objetivos estratégicos organizacionales, la reputación o la viabilidad. Acá podríamos estar pensando el caso clásico de crisis en 1982, el envenenamiento de unos frascos de Tylenol de Johnson & Johnson, donde Johnson & Johnson pues manejó esto de manera magistral y resolvió la crisis. Y murieron 7 personas en la ciudad de Chicago. Esto le costó, para que tengamos una idea, a Johnson & Johnson más o menos $100 millones, recoger todas las cápsulas, y en verdad lo resolvió muy bien. Eso es una crisis. Pero fíjense una cosa, una crisis puede darse y mis operaciones siguen funcionando de manera normal. O sea que la continuidad del negocio no me resuelve una crisis. La continuidad del negocio es simplemente operaciones. Acá tenemos otra definición complementaria de crisis. Y luego tenemos, bueno, viabilidad. Mencioné a viabilidad. La crisis afecta a los objetivos estratégicos, la reputación o la viabilidad de la empresa. La viabilidad es si es que la empresa puede sobrevivir en un ambiente pues particular, ¿no?, de manera autónoma. Y la resiliencia organizacional, que es muy importante, es la habilidad, fíjense, de una organización para anticiparse, prepararse, responder y adaptarse a cambios incrementales y disrupciones súbitas para sobrevivir y prosperar. Esta es una habilidad pues que la organización tiene que desarrollar y toma pues mucho tiempo, ¿no? Es algo mucho más complejo. Pensemos organizaciones como Citicorp, fundada en 1812, Procter & Gamble, 1837, Philip Morris, 1847, y American Express, 1850. Bien, estas organizaciones pasaron la Guerra Civil Americana, la Primera Guerra Mundial, la Depresión de los años 29, la Segunda Guerra Mundial, y los problemas y las crisis que se presentaron después de posguerra, y siguen siendo altamente competitivas. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tienen estas organizaciones? Son resilientes,
tienen esa habilidad que la han ido desarrollando internamente en la organización. Entonces, eso es lo que buscamos con todos estos modelos, como por ejemplo el ISO 22301, de que la empresa sea resiliente, pero a nivel de las operaciones. Ahora vamos a conversar un poco más sobre eso. Las empresas que no han podido perdurar en el tiempo conlleva pues una innumerable lista, ¿no? Hay muchas organizaciones que nos acordamos tanto que ya no existen. Una de ellas, no sé si ustedes recordarán, Pan American Airlines, desapareció en la década de los 90, Braniff International, otra aerolínea. ¿Cuál es el problema de las empresas? ¿Por qué desaparecen las empresas? El doctor Yuran, el gurú de calidad, menciona algo pues muy importante. Dice que las organizaciones, y quizá no se equivoca, ¿no? Muchas son manejadas por personas improvisadas, que solamente ven los resultados financieros, contables de fin de año, nada más. Fíjense, acá tenemos una pequeña lista, ¿no?, de empresas que muchas desaparecieron, otras perdieron su sitial, pues como Kodak, ¿no? Kodak todavía existe, Nokia también, pero ya perdió su sitial. Acuérdense, en una época BlackBerry, ¿no? ¿Quién no quería tener un BlackBerry? Me acuerdo del modelo Bold, ¿no?, que era lo máximo. Tengo mi BlackBerry. Y eso ahora quedó en el recuerdo, pues. Vino iPhone y lo eliminó. También eso le pasó a Nokia. ¿Qué les pasó? Pues no fueron resilientes, no pudieron adaptarse, no se pudieron anticipar, no se pudieron preparar, no respondieron, ni tampoco se adaptaron. Resiliencia, entonces capacidad de adaptación que tiene la organización frente a un ambiente pues complejo de cambio, habilidad de absorción. Una organización es resiliente, es capaz de anticipar eventos, prepararse, responder. Esta definición en inglés me gusta mucho, ¿no? Organizational ability to bounce back, como regreso a la normalidad desde la adversidad. Eso es resiliencia. Vamos a ver, esta lámina creo que nos va a clarificar mucho estos conceptos de crisis, resiliencia y 22301, continuidad en las operaciones. La problemática de la organización está en un sistema de gestión. Acá tenemos un sistema de gestión. Los tres clásicos niveles: el nivel estratégico, el nivel táctico y las operaciones. El nivel estratégico es la alta gerencia. El nivel estratégico busca la relación con el entorno en términos de obtener la información, los clientes, los nuevos ingresantes a la industria, el gobierno, los organismos reguladores, y su función fundamental es la reducción de la incertidumbre. Bueno, para en base a esto, pues, elaborar los objetivos estratégicos que van dados al nivel táctico, que es la gerencia media, y acá tenemos pues los resultados de las operaciones, que es el nivel operativo de la empresa, obtener los resultados que sean cónsonos con los objetivos, establecer los sistemas de control para ver si hay distorsiones, y acá proveer pues los insumos, y acá tenemos la llave reguladora, ¿no? Como decía el famoso autor Stafford Beer, las organizaciones se regulan, y quien regula las organizaciones es la gerencia, pues. Aquí es la llavecita de la regulación. Ahora bien, el ISO 22301, el sistema de continuidad del negocio, es exclusivamente operacional. Es la reanudación de las operaciones. Si estamos hablando, hay un problema en las operaciones particulares, se me ocurre una bolsa de valores, tengo en la rueda de mercado, hay un problema en la rueda de mercado, rápidamente cómo reanudamos las operaciones. Reanudar las operaciones en un sitio alterno para rápidamente poder operar. Si tengo un problema en la planta industrial, buscar rápidamente cómo reanudo las operaciones. Eso es 22301. Gestión de crisis es netamente estratégico. Netamente estratégico, que el ISO 22301 no lo resuelve. La gestión de crisis debe ser pues un complemento. Y luego la gestión de la resiliencia, pues es esa capacidad que tiene que desarrollar la empresa tanto a nivel estratégico, a nivel táctico y operacional. Vamos esta noche a conversar exclusivamente con el nivel operacional, el ISO 22301, la continuidad del negocio a través de la reanudación de las operaciones ante la presencia de un desastre que paraliza
los procesos esenciales de la organización. Eso es la continuidad del negocio bajo el enfoque 22301. En otra ocasión conversaremos pues sobre gestión de crisis y exclusivamente también resiliencia organizacional. Entonces vamos a empezar con el tema central del webinar, que es ISO 22301, operaciones. Vamos a conversar así rápidamente sobre el desarrollo de la continuidad del negocio. La continuidad del negocio empieza pues en tiempos modernos, 1995, el National Fire Association, ¿no? Que desarrolla se llamó el NFPA 600. Fueron los primeros conceptos de continuidad del negocio. Luego, en 1997, aparece el DRII, el Disaster Recovery International Institute, que elabora sus famosas prácticas profesionales que todavía están vigentes, las buenas prácticas para el manejo de la continuidad del negocio. Y luego el Business Continuity Institute en Inglaterra elabora en el año 2002 sus lineamientos, que son las buenas prácticas para la continuidad pues, también del negocio. En el año 2003, el Public Available Specification, PAS 56, saca unos lineamientos que fue una base de estándares en cuanto a continuidad del negocio. En el 2006 aparece en el BS, que es el British Standard, generado por el British Standard Institute. Saca el lineamiento 25999-1. Y luego en el 2007 aparece el primer estándar certificable de continuidad del negocio, el BS 25999-2. Esto fue lo que dio pie a lo que vamos a ver luego el ISO 22301. Luego aparece en el 2008 el 24762, luego el ASIS, ¿no? El American Society International System, con el BSI, elabora lo que se llamaron el Business Continuity Management Standard, que fue un complemento a lo que ya se había hecho con la 2599. Luego aparece otro PAS 200, y luego viene ya generado por la Organización Internacional para la Estandarización, el ISO pues 22301 del año 2012. Los estándares, luego de 5 años, se revisan, se ven si hay cambios, usualmente hay cambios, y luego de los 5 años empiezan a elaborarse las modificaciones al estándar inicial, y entonces salió el siguiente en el año 2019. Que es el actual vigente, ISO 22301. Entonces lo he querido yo compartir con ustedes para que tengamos una idea cómo ha sido pues la evolución de estándares, ¿no? Para llegar a la actualidad, que es el ISO 22301 año 2019. Toda empresa, fíjense, toda empresa, estas son estadísticas de la Universidad de Texas, ¿eh? Toda empresa por lo menos una vez al año es penetrada por un desastre. Por lo menos una vez al año. Definición de un desastre es un evento que altera pues los procesos críticos, fíjense, los procesos críticos, los procesos esenciales de la organización que afectan su misión y degrada su servicio a un punto donde el impacto financiero y operacional se convierte en inaceptable. Entonces estamos hablando de un evento que altera los procesos críticos, los paraliza, donde se convierte entonces el funcionamiento de la organización en inaceptable desde la perspectiva financiera y operacional. Eso es un desastre, algo pues crítico. Esta foto que vemos acá es un caso particular, un hospital que se inundó. Se inundó, es un desastre, lo paralizó y lo destrozó. La Universidad de Texas, en el año 2019, hizo un famoso estudio sobre desastres en empresas. Fíjense la complejidad de esto. Solo el 6% de empresas que sufren pérdidas catastróficas de datos logran sobrevivir. 43% nunca podrá reabrir su negocio. 51% tendrá que cerrar en 2 años. Y una parada no controlada de más de 8 horas en una empresa causa una pérdida irreversible al negocio. Estamos hablando de algo pues serio, de una paralización. Entonces, pueden darse paralizaciones,
ante la presencia de un desastre. La cosa es que yo esté preparado para saber cuánto tiempo máximo pueden estar mis procesos paralizados para yo en el tiempo determinado poder reanudar mis operaciones. De eso se trata. Vamos a verlo a continuación cómo opera el modelo 22301. Vamos a ver primero amenazas. Las distintas amenazas que está sujeta la empresa, todo tipo. Y en cualquier momento, o sea, las amenazas están siempre latentes y en cualquier momento se ponen pues de manifiesto. Definición de amenaza: intento de hacer daño a algo. Según el diccionario Webster, una amenaza es una indicación de un evento desagradable. Amenazas naturales: inundaciones, tornados, huracanes, sismos, tormentas, fuego en bosques. Ahí las tenemos. Amenazas a instalaciones: fuego, explosiones, caída de energía, daño de agua, pérdida de acceso, fallas mecánicas. En cualquier momento también se dan. Amenazas humanas: pérdida de personal clave, problemas de transporte, huelgas, epidemias, materiales peligrosos. Estoy pensando en epidemias, hoy en día COVID-19, ¿no? Amenazas tecnológicas: virus, está latente, en cualquier momento se pone de manifiesto, pérdida de datos, fallas en red, fallas de hardware, fallas en líneas telefónicas. Amenazas operacionales: mala publicidad, pérdida de suplidores, crisis financieras, fallas en equipos, aspectos regulatorios. Amenazas sociales: violencia laboral, terrorismo, protestas, vandalismo, motines, sabotaje, amenaza de bombas. El mensaje: la empresa es el blanco de las amenazas. Repito, están siempre latentes. En cualquier momento se ponen de manifiesto. La pregunta es, ¿qué tan preparados están nuestras operaciones para poder, si se da una amenaza, se presenta un desastre, rápidamente podemos reanudar las operaciones en un tiempo previsto? ¿Y saben lo que le da la continuidad del negocio a la empresa en el mercado? Una palabrita muy importante, se trata de confianza. Yo doy confianza. Confianza que mis productos o servicios, si se presenta un desastre, yo rápidamente puedo reanudar operaciones porque estoy preparado. Yo he protegido los procesos que generan mis productos o servicios. Ojo, he protegido esos procesos críticos que me generan los productos o servicios que yo despacho al mercado. O sea, es un tema de confianza al mercado. Hay un tema muy importante que no podemos dejar de lado, que hay un error internacional muchas veces, pensando que el área de TI es muy importante, pues, pero reanudando TI, yo no reanudo las operaciones de la empresa, no necesariamente. Pero las operaciones de la empresa es un conjunto de elementos, un conjunto de procesos. Y para reanudar las operaciones de la empresa, requiero de manera sistémica y coordinada que todos se puedan reanudar. Entonces, eso es continuidad del negocio, exclusivamente para las operaciones. Contempla lo que es el famoso DRP, Disaster Recovery Planning. El Disaster Recovery Planning es parte de continuidad del negocio. Continuemos. Vamos a ver los pasos que hemos ido desarrollando nosotros como empresa en base a nuestra experiencia en cuanto a la implementación del modelo en organizaciones. Aquí tenemos los pasos. He tratado acá de poner los pasos básicos, ¿no? Primero, el alcance. Esto empieza con un alcance. La empresa decide el alcance que va a tener el modelo en la empresa. El alcance lo va a dar pues el pensamiento estratégico, cuáles son los productos o servicios vitales que yo quiero proteger. Los recursos son limitados, las empresas no tienen tanta holgura, entonces lo vamos a hacer en unos procesos especiales que permiten proteger los productos o servicios estratégicos. Entonces determinamos el alcance. El alcance, vamos a ver un ejemplo, sin un alcance correctamente definido, fíjense, el proyecto de implantación será un viaje a lo desconocido. El ISO 22301-2019 plantea que un alcance debe identificar con precisión
lo que ya hemos mencionado, qué productos o servicios se desea proteger y cuáles son los procesos que lo soportan. Ese es el pensamiento estratégico en este modelo, ¿no? Entonces, ilustración, sistema, acá tenemos un ejemplo de una redacción de alcance, sistema de gestión de continuidad de negocio para los procesos de fabricación, embosado y distribución de tarjetas de crédito y débito a nivel nacional. Entonces, en un banco, tarjetas de crédito y débito. Eso es un alcance claramente definido. Ahí vamos a implantar el modelo, no en los otros sectores del banco, nos estamos focalizando exclusivamente en el alcance. Para la implementación es importante pues una estructura para el manejo del proyecto. Acuérdense que esta es teoría organizacional, un libro famoso que es la teoría del comportamiento de la empresa, ¿no? De la firma, era The Behavioral Theory of the Firm. Sarety March, año 63, un clásico. Dicen que las organizaciones son una recua de coaliciones de poder, donde hay siempre rechazo al cambio porque hay intereses creados. Habrá gente posiblemente que dará la vida para que el proyecto de continuidad del negocio no se implantara. Entonces tenemos que tener una estructura para su manejo. Pensando en un sistema de gestión, acá tenemos lo que sería la estructura para el manejo del proyecto. Es bueno tener un comité estratégico, o como lo querramos llamar, un grupo estratégico, en fin. Aquí está la alta gerencia. Si es en tarjetas de crédito, ¿cuál es el máximo nivel a que reporta tarjetas de crédito? De repente es una vicepresidencia en el banco. Eso es la vicepresidencia de tarjetas de crédito, de operaciones, de repente, está en el comité y vemos otras áreas que son los clientes principales de tarjetas de crédito y los proveedores principales. Y eso ahí se conforma el comité estratégico. El comité estratégico es el grupo de poder. El proyecto de continuidad, la continuidad del negocio es una actividad gerencial estratégica. Esto no es delegable, como muchas veces lo hacemos. Yo te apoyo, hazlo, ¿no? No, involúcrate. La alta gerencia tiene que estar involucrada y tiene que tomar un liderazgo protagónico en el funcionamiento de la continuidad del negocio. Entonces, hay un gerente de proyecto, un coordinador del proyecto. El proyecto de implantación tiene principio y tiene fin. Y acá tenemos los grupos multidisciplinarios con los cuales se va a estar trabajando a lo largo pues, del proyecto. ¿Cuánto tiempo puede durar un proyecto de implantación? Va a depender pues, del alcance. Estamos hablando de 4, 6, 8 meses, un año, para tenerlo listo para la certificación internacional. Ok, entonces, para cerrar este punto, es importantísimo una estructura para el manejo del proyecto. Esto que tenemos acá es una lámina muy importante. Esto es la parte ya netamente técnica del modelo de continuidad del negocio. Esto empieza con este es el paso, la fase 1. El Business Impact Analysis, o también conocido como el análisis de impacto del negocio. El Business Impact Analysis es la que nos permite identificar cuáles son los procesos esenciales dentro del alcance. Porque en el alcance yo escogí los procesos que yo quiero proteger, que generan los productos o servicios que yo quiero continuar entregando. Esos productos o servicios que yo quiero continuar entregando tienen unos procesos que hemos identificado, pero ninguno de ellos es crítico todavía. Tengo que identificar los críticos, los básicos, los esenciales. Eso me lo permite el Business Impact Analysis, ya lo veremos a continuación. Entonces identificamos los procesos esenciales, los tiempos de recuperación. Vamos a ver que hay tiempos de recuperación. Uno es el MTPD, el Maximum Tolerable Period of Disruption, que es el máximo tiempo tolerable que los procesos pueden estar paralizados. Luego tenemos el RTO, el Recovery Time Objective, el tiempo real que me toma a mí reanudar las operaciones. Una vez que hemos terminado de identificar los procesos esenciales, los tiempos de recuperación y los requerimientos de recursos mínimos indispensables, hacemos la gestión del riesgo a los procesos esenciales, para identificar entonces los escenarios de amenazas que pueden paralizar a los procesos esenciales, para luego elaborar las estrategias de continuidad. ¿Cuáles son esas estrategias de continuidad que me permiten resolver la situación frente a la presencia de un escenario de amenaza? Por escenario de amenaza
tendré una estrategia de continuidad. O sea, no voy a esperar que se presente el escenario de amenaza para estar pensando qué hacer. Como ha sucedido ahora, no hemos esperado que se presente una pandemia como el COVID, para luego es como mirarnos a la cara y decir, oye, ¿y ahora qué hacemos? No, pues esa no es la idea. La idea es, ante escenarios de amenazas, es establecer estrategias de continuidad para luego entonces establecer los planes de reanudación de operaciones, que también se le denominan los planes de continuidad, y luego los ejercicios, planes de reanudación de operaciones, para practicarlo, esté como los Boy Scouts, siempre listos. Y aquí está pues el mantenimiento del sistema. Eso es toda la parte técnica de lo que es la continuidad del negocio, la parte netamente técnica. Hay una serie pues, de otras variables del ISO 22301 que apoyan el modelo, como la información documentada, hacer auditorías internas, la revisión por la dirección, pero la parte técnica es esta. Vamos a partir de ahora entonces a entrar a la parte técnica. Vamos a hablar del Business Impact Analysis así rápidamente. Primero, quiero compartir con ustedes esta lámina. Es una lámina que nosotros hemos preparado ya hace un tiempo. Tenemos acá todos los requerimientos de la norma del ISO 22301, los hemos clasificado en globales y en focales. Globales es todo lo que está en rosado. Cuando vamos a empezar la implantación del modelo, es recomendable por las globales, las genéricas. Vamos de lo general a lo particular. Y luego tenemos acá, una vez que hemos atendido todas las globales, nos vamos a las focales, empezamos con el Business Impact Analysis y seguimos pues las manecillas del reloj, ¿no? Eso es. Entonces, esta es una lámina importante cuando uno va a empezar la implantación del modelo en una organización pues determinada. Vamos al Business Impact Analysis. Fíjense en esencia qué cosa implica el Business Impact Analysis. El Business Impact Analysis es ver ante una paralización de los procesos esenciales cuáles son los impactos financieros y operacionales. En esencia se trata de eso. Ante una paralización de los procesos esenciales, cuáles son los impactos financieros y operacionales que conlleva esa paralización. Y obviamente vamos a también identificar acá los procesos esenciales y vamos a identificar los tiempos de recuperación y los requerimientos de recursos básicos mínimos indispensables. El BIA debe incluir, identificar las actividades que soportan la provisión de productos y servicios, esas críticas, evaluar en el tiempo los impactos de no desempeñar estas actividades. ¿Qué pasa cuando se paralizan los procesos esenciales? ¿Cuánto tiempo pueden estar paralizados? Supongamos que este es el nivel de funcionamiento de un proceso. Se paraliza por un impacto, un desastre. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo pueden estar paralizados? ¿Cuánto tiempo? Para después reanudar operaciones a un nivel predeterminado. Este tiempo paralizado es lo que se llama el máximo tiempo tolerable, que el proceso puede estar paralizado, hay que identificarlo. Eso es lo que nos permite el BIA a través de una metodología adecuada. Identifico cuánto tiempo. Luego voy a reanudar las operaciones. Eso es otro tiempo importante, la reanudación. Establecer tiempos para reanudar las actividades. Eso se llama el RTO, el máximo tiempo, es el Recovery Time Objective. O sea, primero es cuánto tiempo pueden estar paralizados los procesos. Luego el tiempo que me toma reanudarlos. Tengo que estimarlo. Y tiene que ser siempre el RTO, que es el tiempo de reanudar procesos, tiene que ser menor, obviamente, que el MTPD. Identificar dependencias y recursos de apoyo de las actividades, incluyendo suplidores, socios en tercerización y partes interesadas. Los procesos esenciales muchas veces no operan solos, requieren de otros procesos en la empresa. Esos también se consideran esenciales. ¿Ok? Entonces, esos son los pasos básicos que contempla pues el BIA. Aquí tenemos los pasos metodológicos que hemos conversado. Identificar los procesos que apoyan el producto, evaluar los impactos financieros, operacionales, identificar entonces los procesos esenciales, los críticos, evaluar el MTPD y priorizar procesos esenciales, estimar recursos, determinar el RTO, identificar todas las dependencias críticas de los procesos esenciales. Ese es el BIA.
El VIA se le considera la columna vertebral de un sistema de continuidad del negocio para las operaciones. Porque sin el VIA yo no puedo hacer nada. Y el VIA hay que identificarlo metodológicamente. Esto no es brainstorming, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos críticos? No, es ver los impactos financieros, los impactos operacionales, y en base a eso, metodológicamente, identificar los procesos esenciales, y también metodológicamente estimar el MTPD, estimar el RTO con juicios de expertos. Eso es el VIA. Una vez que tenemos el VIA, entonces vamos ahora a hacer análisis del riesgo y evaluación del riesgo, lo que se llama la evaluación del riesgo. Aquí tenemos, antes de ver la evaluación del riesgo, acá tenemos los tiempos. Fíjense, cuando hay un desastre, se da un desastre, ¿y cuándo se dio el último backup? Entre el desastre y el último backup, eso se llama el RPO, es la cantidad de datos, la magnitud de datos que pueden haberse perdido. Eso es el RPO, ¿ok? El RPO, el Recovery Point Objective. Entonces tenemos primero el MTPD, el máximo tiempo tolerable que pueden estar paralizados los procesos. Luego tenemos el RTO, el tiempo que me toma reanudarlos. Tenemos el RPO, es entre el desastre y el último backup, la magnitud de datos que se pueden haber perdido, que yo los necesito para reanudar operaciones. Y el WRT es el tiempo que me toma a mí hacer las investigaciones para buscar los datos que requiero. Esos son los tiempos que se encuentran y se identifican con el VIA. Ahora vamos a la evaluación del riesgo. Como mencioné hace un rato, ya tengo los procesos esenciales. Ahora tengo que averiguar cuáles serían los escenarios de amenazas que pueden paralizar a los procesos críticos. Entonces, el ISO 22301 recomienda el ISO 31000, pues, gestión del riesgo, para que se debe de utilizar. Y el ISO 31000 es excelente, pues tiene un marco, tiene 3 secciones: marco de referencia, los principios del riesgo y el proceso de gestión del riesgo, que es el análisis y evaluación del riesgo. Entonces yo tengo que hacer análisis y evaluación del riesgo a los procesos esenciales para identificar escenarios de amenazas. Las vulnerabilidades son importantes. Las vulnerabilidades son esas condiciones organizacionales que hacen que las amenazas se puedan materializar. Entonces también tengo que identificarlas para protegerme de que las amenazas penetren las vulnerabilidades. Entonces, hago análisis y evaluación del riesgo a los procesos esenciales para identificar escenarios de amenazas. Ejemplos. Aquí tenemos riesgo, impacto de evento por probabilidad de ocurrencia. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo en una organización financiera de ahorros. Y esto, por cierto, es un caso real, un proyecto de asesoramiento para la implantación del modelo. Esto fue en República Dominicana, por cierto. Fíjense cómo se categorizamos la complejidad de los escenarios. Nivel 1. Son fenómenos naturales, cae un rayo, y fíjense, acá se habla de provocando procesos esenciales limitados. Todos los desastres que se pueden presentar, los eventos alteradores que se estudian en continuidad del negocio, son aquellos que solamente paralizan a procesos esenciales. A mí me ha pasado en charlas en una organización, me acuerdo hace años, una charla, un ejecutivo me preguntaba: Alberto, ¿y qué pasa, por ejemplo, por qué no está contemplados el escenario de amenaza de asalto a una agencia bancaria? Porque ese no es tema de continuidad del negocio, pero es tema de seguridad física, entre otros elementos, ¿no?, que tenga la organización para atender asaltos. Pero continuidad del negocio son eventos que paralizan procesos esenciales. Si el evento no paraliza proceso esencial, no es menester de continuidad del negocio. Tenemos acá el nivel 2, también ven cómo afecta procesos esenciales, este es un poco más complejo. Tenemos acá el nivel 3, más complejo aún. Tenemos acá el nivel 4, y siempre, pues ven,
cómo afecta procesos esenciales. Tenemos acá el nivel 5, el AS400, se cae el servidor. Acá se categorizaron los escenarios de amenazas del más sencillo al más complejo, ¿no? Ahora, por cada uno, acá son 5, por cada uno tenemos que elaborar estrategias de continuidad. Otro ejemplo, es otra empresa cliente, una empresa de gas. Fíjense, nivel 1, se produce una falla en una de las turbinas de estación de compresión de gas natural, afectando parcialmente a los procesos esenciales, transporte y distribución, problema crítico. Acá tenemos el nivel 2, más complejo, el nivel 3, más complejo aún, y acá tenemos el nivel 4, pues, más complejo aún. Pero fíjense todos, claramente se identifica qué procesos esenciales están siendo paralizados. Entonces, VIA me está identificando procesos esenciales, y los tiempos y los requerimientos de recursos. A esos procesos, todo tiene una lógica deductiva, ¿no? A esos procesos esenciales les vamos a hacer análisis y evaluación del riesgo para identificar los escenarios de amenazas que pueden paralizar a los procesos esenciales. Si los paralizan, yo no podría continuar entregando los productos y servicios que quiero proteger. Eso es como un jueguito, eso es lo que se quiere hacer. Entonces, continuemos. Estructura de respuesta. Pero vamos primero a reflexionar un poco sobre estrategias de continuidad. Tengo los escenarios de amenazas, vamos a establecer estrategias de continuidad. Esta es la parte netamente pues creativa. Esto es con grupos multidisciplinarios, donde vamos a ver cuál podría ser la estrategia de continuidad si se diera cada uno de los escenarios de amenazas. Entonces, la clave para una estrategia de continuidad está focalizada en los entregables, muy importante, en vez de que en el proceso de entrega. O sea, sería pues costosísimo para la empresa que vamos a replicar los procesos. Si se cae, si este proceso crítico es afectado, yo con una varita mágica activo otro proceso. Podría hacerlo, pero a un costo elevadísimo. Entonces, esa no es la idea, es ver los entregables, cuáles son, y buscar maneras alternas. Ahí está la parte netamente pues creativa, de identificar cuáles son esas otras maneras de poder generar los entregables. Cuáles son los entregables críticos relacionados con la misión, cuál es el objeto de entrega, cuál es el propósito para el cliente y para nosotros, son las preguntas pues, que uno debiera de hacerse. La idea consiste en encontrar maneras alternas de proveer los entregables sin tener que replicar los procesos de entrega actuales. ¿Ok? Esto es muy, muy importante. Selección de la estrategia correcta. La selección de la correcta estrategia de continuidad involucra pues ciertos intercambios. Obviamente la mejor estrategia es la más costosa, y la más sencilla y la más primitiva, la menos costosa, no me asegura que necesariamente yo pueda reanudar operaciones. Entonces tengo que buscar, como se dice, un trade-off, un equilibrio entre la decisión gerencial. Ahí estaría el comité estratégico, que tendría pues que nosotros llevarle la información para que el comité estratégico nos dé su opinión y ver el presupuesto que se asignaría para la estrategia de continuidad. Típicamente las estrategias más efectivas son las más costosas. Las estrategias menos costosas son imprácticas, riesgosas o fallan en cumplir requerimientos operacionales. El reto consiste en identificar aquellas estrategias o mezcla de ellas que son factibles, pero que provean un nivel de riesgo pues apropiado. O sea, ese equilibrio, muy importante. La idea consiste en encontrar maneras alternas de proveer los entregables sin tener que replicar los procesos pues, de entrega actuales. La norma me pide también que tenga un grupo de respuesta. Fíjense la importancia de esto. Ya hicimos el VIA, identificamos los procesos esenciales, los tiempos de recuperación, ¿no? El MTPD, el RTO, el RPO, el WRT. Y ahora a los procesos esenciales le hicimos el análisis y evaluación del riesgo, identificamos escenarios de amenazas y tengo estrategias de continuidad por cada escenario. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué pasa si se da un escenario de amenaza? Entonces yo debiera de tener lo que se denomina una estructura de respuesta, grupos multidisciplinarios ya conformados,
de acuerdo a la naturaleza de la amenaza que se presenta, para que rápidamente vayan y hagan un diagnóstico. La idea, fíjense esto, la idea consiste en que yo nunca tuviese que tener que activar el plan de reanudación de operaciones, porque el grupo de respuesta rápidamente hace el diagnóstico, metodológicamente lo tiene bien claro, porque es un grupo técnico, y que pueda resolver la problemática, sin que esto escale a un nivel que yo tenga que activar el plan de reanudación de operaciones. Si no puede hacerlo, entonces le informa a la máxima autoridad del problema para que la máxima autoridad active el plan de reanudación de operaciones. Acá tenemos el procedimiento, el grupo de respuesta, los 6 pasos. Fíjense, realiza diagnóstico de la situación según instrucción de trabajo, ya la tiene metodológicamente clara, identifica los impactos del incidente alterador, informa, si se puede, resuelve el incidente alterador, informa al director gerente, el director gerente toma las acciones. Si no se puede resolver, invoca, que es una palabra técnica de continuidad del negocio, invoca, o sea, que activa el plan de reanudación de operaciones de acuerdo a la estrategia que se identificó por la naturaleza del escenario de amenaza. Eso es. O sea, mucha lógica, ¿no? O sea, la empresa está organizada para reanudar sus operaciones. Este tema, fundamental, ejercicios y pruebas. ¿Y saben qué? Mi experiencia como auditor y como asesor en organizaciones en la región, muy mal manejado, muy mal manejado. Ejercicios y pruebas, oye, tenemos ¿cómo una prueba en el año? ¿Cómo tener una prueba en el año? Entonces lo que tienen es algo pues sumamente sencillo, que no es un plan de reanudación de operaciones. O sea, esto primero tengo que tener un programa de ensayos anual. Buena práctica es que tenga ensayos mensuales. Pero vamos a ver ahora que hay distintos tipos de ensayos, de los más elementales, bueno, empiezo con los más elementales y luego voy entrando en complejidades. Hay que anunciar los ensayos. Cuando la empresa ya tiene madurez, ya los ensayos no se anuncian, simplemente se planifican y se anuncian que en 2 horas se va a activar tal plan de reanudación de operaciones. Porque recuerden algo, pues que los desastres ojalá se anunciaran, no se anuncian. Entonces, los ejercicios y pruebas es importantísimo porque validamos lo que hemos hecho. Nosotros identificamos procesos esenciales y luego identificamos los tiempos de recuperación, MTPD, RTO. La pregunta es, con los ensayos, ¿qué hacemos? Una de las cosas es validar los tiempos, si en verdad son los que debieran de ser. Hay que hacer ajustes. De repente me equivoqué con el MTPD, no es factible, el RTO también. Bueno, para eso son los ensayos. Y cerciorarnos que la gente en verdad conozca sus procedimientos. Como consecuencia de los ensayos, está la capacitación, la tome conciencia. O sea, los ensayos son los que impulsan al programa de continuidad del negocio a la mejora continua en el tiempo. O sea, lo lleva hacia la excelencia. O sea, siempre estamos preparados. Es como esos comandos de operaciones especiales que entrenan todo el tiempo esperando que en algún momento se presente el problema y están preparados. De eso es. Entonces, vamos a ver algunas ideas de ejercicios y pruebas. Fíjense, sería difícil entender que nuestras Fuerzas Armadas, policía y los bomberos no ensayaran para validar que pueden desempeñarse de acuerdo a ciertos estándares cuando se requieran. Lo mismo es válido para el SGCN. Tenemos que practicarlos pues, y validar que en verdad podemos nosotros enfrentarnos al escenario de amenaza y que hemos practicado. Uno de los axiomas más antiguos del sistema de gestión de continuidad del negocio es que un plan que no ha sido probado o mantenido es de poco valor o en algunos casos peor que no tener un plan. La norma 22301-2019 en relación a ejercicios y pruebas exige lo siguiente: tener un programa de pruebas, tener ejercicios y pruebas consistentes con el alcance, tener ejercicios basados en escenarios que estén bien planeados con objetivos definidos. O sea, esto tiene que estar bien pensado, esto no puede ser improvisado, ¿no? O sea, en verdad hacer una simulación del escenario muy real si se presentara, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Y tienen que haber observadores
que los he seleccionado, no como he visto en empresas que pareciera que encuentran a alguien en el pasillo que no tiene nada que hacer y lo llaman para ver si puede ser observador. No, esto tiene que ser seleccionado. El observador sabe, valga la redundancia, sabe de antemano qué va a observar. Tiene un cuestionario, tiene preguntas específicas, tiene que tomar nota, luego las entrega al coordinador y el coordinador, ese es un insumo importante para luego va al informe, porque hay un informe al final, que es el resultado del ensayo. El propósito de la etapa del ensayo es la de validar las estrategias, pues, del plan de continuidad, suposiciones, actividades, procedimientos, lineamientos. Asimismo, verificar si hay brechas y debilidades en el plan. Acá tenemos las fases de un ensayo, fase de preparación, ejecución y evaluación del ensayo. O sea, no es simplemente que se da el ensayo, se evalúa y hay un informe para ver qué mejoras tomamos. ¿Qué mejoras? Objetivos del ensayo. La fase del ensayo tiene dos objetivos fundamentales. Verificar si el plan de continuidad es adecuado y confiable para la recuperación del negocio dentro de un tiempo prudencial. Pues no me puedo dar el lujo de que el plan de continuidad no funcione. Bueno, si no funciona, lo detecto en el ensayo y hago los ajustes, pero no voy a esperar el verdadero desastre para darme cuenta pues, que mi plan no funciona, ¿no? Identificar debilidades y brechas que pudiesen existir en el plan de continuidad y cerrar pues, las brechas. Hacer los ajustes, de repente son humanas, entonces vendría la capacitación, la toma de conciencia. Para alcanzar estos objetivos, la fase del ensayo puede tener varias pruebas, cada una enfocada a ciertos aspectos de los objetivos. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora tipos de pruebas, tipos de ensayos. Hay 4 clásicos: listas de chequeo, paseo de revisión, simulación e interrupción completa. Listas de chequeo es el ensayo más básico, pues, donde acá estamos verificando si es que el grupo, el equipo, tiene los documentos adecuados, si tiene los registros, si tiene los formatos, etcétera, ¿no? Los manuales. Luego viene el segundo tipo, que el paseo de revisión es un método no costoso, donde acá vamos a reunirnos con un equipo determinado de continuidad del negocio y vamos a verificar si conocen los procedimientos, conoces tus procedimientos, tiene las instrucciones de trabajo, verificar si sabe lo que tiene que saber y su rol, si está claramente él lo tiene claramente identificado, internalizado. Si no, capacitación, tome conciencia. Eso es paseo de revisión. Entonces, estar seguro de que la gente conoce lo que tiene que hacer antes de empezar con el siguiente tipo de ensayo, que es el de simulación. Ese tipo de ensayo se simula un tipo de alteración, ¿no? ¿Qué pasa si se cae el servidor, pues? Entonces, esa es una simulación. Entonces, rápidamente ver que hemos practicado, sabemos las acciones que se tienen que tomar y dentro de un tiempo predeterminado, que es el RTO, que no vaya a superar al MTPD. Y luego el de interrupción completa, que es algo que nunca se quiere hacer en las empresas. No, es complicado. Hoy en día, el COVID-19 nos ha mostrado de que la interrupción completa es importante hacerla. Porque siempre hemos pensado, no, el plan de continuidad es para las operaciones. Si es una planta industrial, esto es simplemente producción, ¿no? Oye, ¿y finanzas? ¿Y ventas? ¿Y la alta gerencia? No participa, pero sí tiene que participar y tiene que entrenarse, tiene que saber qué hace cuando hay una interrupción completa, como lo que ha sucedido ahora, no esperar que se presente otro desastre como el de la pandemia para darnos cuenta de que durante el desastre aprendemos y practicamos lo que tenemos que hacer. Eso es interrupción completa. Entonces hay 4 tipos de ensayos: lista de verificación, paseo de revisión, simulación, interrupción completa. El documento del plan de ensayo es un documento. Están las partes del plan, qué partes del plan serán motivos de ensayo, cuáles son los objetivos, ¿no? Los recursos, quién conducirá el ensayo, en fin, una serie de preguntas. Esto es algo muy organizado: quién conduce el ensayo, qué actividades ocurrirán durante el ensayo y después, cómo se evalúa el ensayo, quién observará el ensayo, cuál es el perfil de las personas que quiero yo como observadoras. Acá tenemos procesos para la planificación del ensayo, revisión de ejercicios previos, identificación de ejercicios y alcance, evaluar obstáculos de los ejercicios,
diseño de la estrategia del ejercicio, logística del ejercicio, desarrollo del cronograma del ejercicio y el reporte, pues, documento post-ejercicio. Aquí lo que he querido en este webinar hasta este momento es enfatizar mucho ejercicios y pruebas. Así como el VIA es fundamental, así como identificar escenarios de amenazas es fundamental, así como también tener estrategia de continuidad que sean cónsonas con el MTPD y el RTO. Esos son los ejercicios. Sin buenos ejercicios el plan no sirve para nada. ¿Bien? Vamos ahora a hablar, ya estamos en la etapa finales, factores claves de éxito al implantar el ISO 22301-2019. Incluir el SGSN en el plan estratégico de la empresa. El SGSN debe apoyar la visión de la empresa. El rol protagónico de la alta gerencia en el desarrollo, operación y mejora continua del SGSN. Eso es fundamental, pues. Hay un artículo que siempre me acuerdo en una revista especializada, esto fue el Continuity Central de Inglaterra, hace como 5 años lo saca, mire, ¿cómo sabemos si la alta gerencia está involucrada? Muy fácil la pregunta. ¿La alta gerencia de su empresa podría dar una charla sobre continuidad del negocio? Si puede dar una charla sobre continuidad del negocio es que está involucrado. Si no, va a ser un papelón, va a ser el hazme reír. Entonces, no puede hacer un papelón, pues, ni ser el hazme reír la alta gerencia. La alta gerencia tiene que entender que esto es su función. No como usualmente es la alta gerencia, no, el gerente de plata, el director de operaciones, encárgate tú, ¿ok? Yo te apoyo. No, la alta gerencia. ¿Saben por qué? Porque las decisiones de activar un plan, las decisiones de reanudar las operaciones son estratégicas. De eso depende la paralización y de repente el colapso de una organización. O sea, esto no puede estar en manos del nivel táctico. Esto es en el nivel estratégico de la firma, ¿no? Tiempo y recursos necesarios dedicados al cumplimiento con los requerimientos del estándar. Presupuesto asignado, tiene que haber un presupuesto asignado. Conseguir la transferencia metodológica y tecnológica para implantar el estándar de la manera más eficiente y eficaz, cerciorarnos pues que la asesoría que uno va a tener no es unos principiantes que vienen a experimentar con uno, ¿no? Cerciorémonos que la empresa que nos va a hacer la transferencia metodológica y tecnológica tenga las credenciales y tenga pues el expertise, ¿no? Promover la participación de toda la organización. Desarrollar e implementar pues reforzadores de conducta organizacionales, lo que se llama el condicionamiento operante, ¿no? ¿Cuáles son los reforzadores de conducta para cerciorarnos de que la gente en verdad se va a involucrar, porque si no, no tiene futuro en la organización? Los KPIs, los Key Performance Indicators en nuestras organizaciones, ¿apoyan la continuidad del negocio? ¿Tiene peso la continuidad en los KPIs? Porque si no tiene peso, la gente tampoco lo va a tomar en serio. Pero si tiene peso, y yo sé que mi futuro, incluso si hay incrementos salariales, lo que fuese, los KPIs tienen peso, y un peso en el KPI es la continuidad del negocio, y me están reforzando la conducta, y yo definitivamente me voy a involucrar. La evaluación del desempeño, ¿cuánto pesa en la evaluación del desempeño la continuidad del negocio? Hay que pensar en la organización, cuáles son esos reforzadores de conducta organizacionales que voy a manejar para cerciorarme que la gente se involucra pues en el sistema. Tenemos pues los pasos para implementar el modelo en una organización, que ya lo vimos. Y la parte final, retos y desafíos, pues, para implementar el modelo de continuidad del negocio en una organización determinada. Buscar al más alto nivel en la empresa fíjense, una decisión democrática para implantar el modelo. O sea, esto usualmente empieza con la capacitación a la alta gerencia, a todo el staff gerencial. Pero no es una charla, es una capacitación, por lo menos 2 días. 2 días. Entender el modelo. Y una vez que entendamos el modelo, entonces hay una decisión democrática. Esto es lo que queremos, vamos a implementarlo, perfecto, pero la implementación no es democrática, es dictatorial, de manera figurada. Acá hago cita al doctor Ishaq Hadiz, un famoso profesor, falleció hace años, era de la Universidad del Sur de California, USC. Él planteaba de que las decisiones de cambio en las empresas son decisiones democráticas, pero su implantación es dictatorial.
¿A qué me refiero con esto? ¿Qué es lo que decía el doctor Adices? Que la implantación, alguien particularmente está tomando la decisión, la responsabilidad de que esto se implante, ya que hubo una decisión democrática. Ahora, esto lo vamos a implantar. Yo me responsabilizo. No voy a permitir de que fulano me diga que no está de acuerdo, porque si no va a tener problemas. Todos estamos mirando con la misma brújula hacia dónde vamos. Eso es para no permitir de que haya pues rechazo al cambio en contra de la implantación. Y eso lo puede manejar solamente la alta gerencia. Eso es lo que me refiero. Eso es un reto importante. Participación con liderazgo protagónico de la alta gerencia está relacionado con el primer punto. No creer en la falacia que el sistema de gestión de continuidad del negocio hace que la empresa sea resiliente. No es así. El SGSN solamente asegura que ante una paralización de las operaciones de la empresa, la firma podría reanudar operaciones en tiempos predeterminados. El SGSN es exclusivamente para reanudar operaciones, no cubre los riesgos tácticos ni estratégicos, acordémonos siempre de eso. No pensemos porque tengo mi plan de continuidad del negocio, ya tengo resiliencia en la empresa. No, puedo reanudar operaciones, muy importante. Yo diría que todas las organizaciones tienen que tener un sistema de continuidad del negocio implementado, pero como complemento, muy importante, un sistema de gestión de crisis. Gestión de crisis implica varias cosas, tener un plan de crisis, el plan de comunicación, el comité de crisis. Hay una serie de funciones y parámetros que se tienen que estar manejando en cuanto a la gestión de crisis, también los entrenamientos para el manejo de prepararse ante una crisis que se presentara, ¿no? Pues repito, puede ser que yo tenga un excelente sistema de reanudación de operaciones y no tengo un sistema para manejo de crisis. Se presenta una crisis y puede hacer que mi empresa colapse. Y tengo un sistema de reanudación de operaciones excelente funcionando. Porque repito, esto solamente asegura operaciones, no el nivel táctico ni el estratégico. Tener ensayos muy bien diseñados y que permitan replicar situaciones reales que pudiesen presentarse. Establecer ensayos frecuentes no anunciados, ya lo dije al principio, ¿no? Al principio del inicio de esto en una empresa, los ensayos se anuncian, pero después que se tiene madurez, los ensayos ya no deben de anunciarse, simplemente se inician, como sucede en la realidad, los desastres pues no se anuncian, ¿no? Tener presupuesto asignado para el SGSN. Cerciorarse que el SGSN es parte de un plan estratégico de la empresa, esto no puede estar divorciado. Complementar el SGSN en la empresa con el sistema de gestión de crisis. Establecer una metodología y estrategias de corto, mediano y largo plazo de desarrollo de resiliencia en la empresa. Yo he visto en tantas organizaciones que tenemos un plan de continuidad en tal área, ¿no? En operaciones, en la sala de servidores, servicios en la nube. ¿Y las demás áreas? El área comercial, en ventas. Plan de continuidad de negocio, hay que pensar cuáles son esos productos o servicios que yo quiero asegurar, ¿no? Porque tenemos que estar claros que en cualquier momento se presenta un desastre y posiblemente las operaciones de la organización desaparecen, pero las operaciones no son solamente las de producción o las áreas técnicas, las de apoyo también tienen operaciones. O sea, habría que estar viendo en el tiempo, ir llevando el plan de continuidad a las distintas áreas en la organización. Instaurar reforzadores de conducta es otro reto que ya mencionamos hace un rato, que orienten al comportamiento humano para apoyar el SGSN, orientar los KPIs y la evaluación del desempeño, apoyar el SGSN, que es tan importante. Desarrollo de sistemas de adoctrinamiento constante sobre el SGSN. ¿Saben que yo he visto en empresas hay sistemas de adoctrinamiento? Y por Dios es lo mismo, se hace eso en marzo y en septiembre, y es la misma charla. No, pues esto hay que activar, esto tenemos que, primero que los escenarios de amenazas en las organizaciones esto es dinámico, no puedo continuar con los mismos escenarios. Puede ser que algunos se mantengan, pero los riesgos cambian. Las estructuras son cambiantes. Acuérdense, las organizaciones tienen estructuras, tecnología, personas, sistema. Hay tantos elementos que conforman el todo. Y esto cambia. Entonces, tengo que estar yo actualizando mis escenarios de amenazas y entonces los
sistemas de adoctrinamiento deben de ser constantes, hacerlos motivantes, y que la gente en verdad vaya internalizando lo que es la continuidad del negocio. Y saben que esto debiera de estar permeando en la cultura organizacional de una firma con el pasar del tiempo, ¿no? Fomentar la mejora continua, pues, del SGSN. O sea, no sé, no, y tenemos un sistema de continuidad del negocio, oye, qué bien. No, este es un sistema que estoy recién empezando, nos toma, pues, años de perfección, años. Y todo tiene que permear en la cultura organizacional y tengo que estar en un proceso continuo de mejoramiento, de cambio, llevarlo a la perfección. La gente, esto es dinámico, la gente está, no está, viene otra gente nueva, el programa de inducción, el adoctrinamiento. Okay, esto es muy importante, es toda una dinámica que tiene que estarse manejando. Y reorientar, pues, la cultura organizacional para que apoye la continuidad del negocio con el pasar del tiempo. Eso es. Entonces, estos son los retos y desafíos que tenemos frente, pues, a la continuidad del negocio, ¿no? A continuación les voy a proyectar algo importante que posiblemente les interesa a mucho de la audiencia. Todos pueden, si quieren, acá pueden ir a visitar nuestro website, gerenciaproductividad.com, y ahí tienen ustedes una serie de ensayos que he presentado a lo largo de la charla sobre continuidad del negocio, que los tienen a su disposición, son gratis. Tienen siempre que ir, visitarnos y bajarlos. Y así también hay una sección que se llama documentos de cortesía, donde tenemos algo bien interesante. Tenemos para distintos estándares cuáles son los documentos requeridos, obligatorios. Y entonces ustedes lo pueden bajar gratis también. Por ejemplo, en ISO 22301 ya tenemos el listado de todos los documentos que la norma exige para la implantación del modelo en una empresa. ¿Ok? Bueno, estoy a sus órdenes, a su disposición para escuchar algunas, si tienen inquietudes, preguntas. Adelante. Buenas, por aquí tenemos algunas preguntas, pero primero darte las gracias por tu exposición tan oportuna en este tiempo, donde Gracias. mientras tú estabas en la exposición, pues yo fui una de las que estaba cuestionándome como asesora, y me imagino que otros como dueño de empresa, ¿qué estamos haciendo para implementar un sistema de continuidad en mi empresa? Y por ahí vienen las preguntas. Entonces voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Se debería de tener un presupuesto ya contemplado? Definitivamente, pues. Entonces, por ejemplo, acá había que estar pensando que usualmente se va a requerir asesoría externa, usualmente sí. Entonces, tengo que tener presupuesto para la transferencia tecnológica, metodológica. ¿Quién en la empresa va a coordinar el proyecto? Hay alguien que va a coordinar el proyecto y después alguien que va a encargarse del manejo de la continuidad del negocio. De repente tengo otros estándares, así como hay otros estándares, con esos estándares también estarlos manejando. Debe ser una persona de nivel, que tenga, pues, respeto en la organización, ¿no? Ok, entonces debemos sí tener ese presupuesto porque está en el plan estratégico. Por Entonces supuesto, por debe supuesto. estar ahí con su presupuesto asignado. Tenemos otra pregunta. ¿Qué le sugiere a usted a las empresas pymes que piensan que por ser pequeñas no necesitan un plan de continuidad? No, yo creo que toda organización, yo creo que un plan de continuidad debe ser incluso hasta a nivel personal, ¿no? Hasta a nivel personal, ¿qué pasa si es que? No, claro que sí, incluso las pequeñas empresas pues tienen que tener su plan de continuidad, quizás no con la sofisticación de una gran empresa, porque son empresas pequeñas, pero sí lo tienen que tener porque el desastre golpea y golpea a todos. Miren, hoy en día el COVID-19 ha golpeado hasta las empresas enormes, las grandes empresas, los grandes conglomerados, hasta las pequeñas empresitas han sido golpeadas. Y esos Entonces, estándares, Alberto, que usted ¿perdón? explicaba de ISO, esos estándares de ISO se podían aplicar también a esas pequeñas empresas. Por supuesto, claro que sí, claro que sí, claro que sí, fundamental, claro que Ok, sí. gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Este sistema de continuidad de las empresas se puede aplicar a cualquier tipo de empresa? Es decir, producción, servicios, comercial. Por supuesto, a cualquier tipo de empresa, no importa su magnitud,
ni tampoco interesa en qué industria se está desempeñando. Todas las organizaciones están sujetas pues a que en cualquier momento las afecte un desastre, ¿no? Y pueda paralizar sus operaciones. Sí, gracias. O tenemos otra pregunta que dice, por su experiencia, ¿cuál sería el tiempo estimado de implementar la norma ISO de sistema de continuidad de la empresa en una organización mediana? ¿Perdón? En una organización mediana. Claro. Mira, todo va a depender del alcance. ¿Qué alcance? ¿Qué alcance? Si mi alcance es muy amplio, me va a tomar más tiempo. Pero esto no se puede implementar tampoco en semanas, pues, ¿no? Yo siempre a nuestros clientes les recomiendo, para cuando uno los asesora en la implementación, que esto es llevarlos a la certificación. La empresa tiene que certificarse, importante, porque eso asegura continuidad del modelo, va a venir la empresa con auditores, nos va a verificar la conformidad del modelo, luego nos va a hacer mantenimiento, hace pues que el sistema se mantenga. La duración depende del alcance, pero usualmente una duración puede ser pues de 6 a 8 meses. Yo he estado en proyectos de 12, 14 meses también, ¿no? Porque han sido proyectos de alta envergadura. Va a depender del alcance, pero piensen que es entre 4 a 6 a 8 meses, no menos, ni tampoco más, ¿no? Ni tampoco más. Si les dicen más tiempo es que el que los está asesorando no está claro, ¿no? No es así, tampoco. Ok, gracias. Ya Francisco también, que me ha hecho esa pregunta, creo que está contestada. Tenemos otra aquí que dice, ¿qué recomendaciones a las MIPYMES para este tiempo de crisis usted les daría ahora? Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, disculpa? Sí, recomendaciones para las MIPYMES en este tiempo de crisis para la continuidad de su negocio. Bueno, que refleje, bueno, no tengo una respuesta así concreta para las MIPYMES, ¿no? Es como, igual que para cualquier otra empresa, yo diría, en estos tiempos de crisis, reflexionar pues sobre, primero tratar de salir adelante y reinventar. Muchos de nosotros en nuestras organizaciones tenemos que reinventarnos, ¿no? Ante esta crisis, porque esta es una crisis única pues en la historia moderna, diría yo, ¿no? Porque no es simplemente que ha afectado a la organización, ha afectado al mercado, ha afectado al país, hay recesiones, hay empresas que ya no pueden colocar su producto o servicio se quedó en la obsolescencia. Entonces tienen que ser ahora resilientes, tienen que adaptarse y cambiar, entonces hay que repensarse. Es complejo, ¿no? Es complejo, es una situación triste, crítica, que podemos salir adelante, hay que pensar y ser creativos, por un lado. Por otro lado, diría yo que esto también nos haga pensar la importancia que tiene la continuidad del negocio. Es tan importante como, miren, veámoslo así. Yo creo que todas nuestras organizaciones desde hace ya 20 años, por lo menos, si no es más, pensamos en el ISO 9000, calidad, porque los mercados lo exigen, ¿no? Muchas veces no es porque la empresa tome la decisión de manera natural, el mercado se lo exige. El ISO 9000, calidad. El ISO 9000 hoy en día se convierte en, veámoslo así, la analogía con ir a una fiesta. Es el ticket para entrar, ¿ok? Tener el ISO 9000. Pero para poder quedarse en la fiesta, ¿ok? Para poderse quedar en la fiesta tengo que tener un sistema de continuidad. Un sistema de continuidad del negocio. El ISO 9000 es fundamental para que mis productos tengan calidad y yo dé la garantía. Pero la continuidad del negocio me da algo muy importante que complementa la calidad, que es la confianza. Yo les doy a ustedes confianza que si hay un desastre, mis productos pueden funcionar bien y puedo continuar entregándoselos dentro de tiempos predeterminados. Eso es lo importante. Y hoy en día yo creo que no hay ninguna organización, no debiera haber ninguna organización que no piensa esto seriamente, que tenemos que tener, nunca lo habíamos pensado, ahora lo tienen que pensar, pero un sistema de continuidad del negocio. Y no esperemos tampoco que los mercados y las cadenas de suministro lo exijan, porque ya lo están exigiendo como antes no lo hacían, ¿no? Oye, ¿tienes continuidad del negocio? Oye, yo tengo acá nosotros trabajamos mucho también con call centers.
En call centers, 9.000 y 27.000, que es seguridad de información, muy importante. Pero ahora las cadenas de suministro están exigiendo, dada la pandemia, oye, tienes un sistema de continuidad del negocio, quiero que me asegures que si hay otro desastre, tú me puedes continuar ofreciendo los productos o servicios, en este caso el servicio de call center. Esa es la realidad actual, ¿eh? Donde esto ya es algo que los mercados y las cadenas de suministro lo están imponiendo. Acuérdense que una cadena de suministros, si el eslabón se rompe, se paraliza la cadena. Y no nos podemos dar el lujo hoy en día en las cadenas de suministro que se paralicen. Entonces, ahora se está convirtiendo en una exigencia fundamental, pues. Eso. Exacto, es decir, que las empresas que no estaban pensando en su continuidad de negocio están en eso. Y toda la cadena, como usted dice, y empresas grandes, pequeñas, todo tipo de empresas. Así, yo diría, es más, si hoy en día una empresa no está pensando esto de manera seria, no tiene futuro. No tiene futuro en los mercados. En los mercados internacionales no hay futuro. No lo piensen, no hay de ninguna manera. Y esto es algo que la alta gerencia tiene que pensarlo y concientizarse, internalizarlo y tomar la decisión de tener pues, un sistema de continuidad del negocio. Sumamente interesante el tema. Tenemos una última pregunta, Alberto, por ahora, que dice, ¿alguna recomendación respecto a la capacitación del personal clave que participe en los planes BCP y DRP en una empresa con alta rotación de personal? Oye, primero tendríamos que ver una pregunta. Primero debiéramos poder hacer un análisis de clima organizacional y qué está pasando, porque hay tanta rotación de personal, ¿no? Eso no es normal. O sea, la rotación de personal es normal, porque la gente entra y después se va, consigue otra oportunidad, ya no le interesa a la empresa. Eso sucede. Pero cuando es alta rotación, algo está pasando, ¿no? Pero yo creo que la capacitación que requerimos es, esto es enfoque cascada, empieza con la alta gerencia. Y como les dije hace un rato, la capacitación a nivel estratégico es fundamental, con eso empieza. Y eso es un curso, por lo menos un taller de 16 horas, 2 días. 2 días. Hoy en día de repente ya es complejo los talleres presenciales, pero online. Pero 2 días, o sea, no es una charla, como le gusta a la alta, dame una charla, no, que no tengo tiempo. Sí tiene que buscar tiempo. Es un curso de entrenamiento, un taller intensivo, entender el modelo y poderlo liderar, tener un liderazgo protagónico. Luego viene el entrenamiento a nivel táctico y luego el entrenamiento a nivel operacional. O sea, acá cuando hablamos de presupuesto, tiene que haber un presupuesto asignado para las capacitaciones. Tenemos que hacer una concientización en la organización. ¿Ven? La empresa tiene que tener sus programas de tome conciencia, como mencioné hace un rato, constantes, innovadores, a las nuevas personas que ingresan. Yo no diría ya es un programa de inducción, es un programa de adoctrinamiento sobre tenemos que tener una política de continuidad del negocio, la política de continuidad de negocio, los objetivos de continuidad del negocio, tiene que entenderlos, cuál es su rol, a qué equipo pertenece, si es que hay un desastre, tú vas a formar parte de un equipo de reanudación de operaciones. Y si no formas parte del equipo de operaciones, formas parte de un equipo de apoyo. O sea, es como, ¿qué pasa si nos declaran la guerra? Nos organizamos, lo mismo, el desastre es la declaración de guerra, entonces estamos organizados inmediatamente para enfrentarnos al desastre de la mejor manera y asegurar de que mi empresa va a poder continuar operando. Todos queremos que la empresa continúe operando. De eso se trata. Entonces la capacitación es algo constante, hay que tener un presupuesto pues asignado y, repito, es un enfoque capacitación estratégica, táctica y operativa. Gracias. Tenemos la pregunta, ¿cada cuándo es recomendable hacer los ejercicios de... ¿Perdón? Perdón, disculpa. Simular los ensayos?
Perdón, del sistema. hubo un pequeño problema de conexión. ¿Podrías repetir la pregunta? Claro. ¿Cada qué tiempo es recomendable hacer los ensayos? Es decir, los simulacros, los ejercicios. Sí. A ver, fíjate, hay ensayos y ejercicios. Los ensayos son ejercicios su objetivo es determinar la presencia de algo, ¿no? Pasó o no pasó. Y los ejercicios son procesos, pues, para validar ya el sistema, ¿no? Tanto ensayos como ejercicios deben de ser parte de un programa. Este es un programa anual. Como mencioné hace un rato cuando toqué el tema, los ejercicios y los ensayos deben de ser mensuales. De lo más elementales ir hasta lo más complejo, pero tengo que ser mensuales, es un proceso continuo de preparación. Y vamos entrando nosotros esto no es algo que se hace ahí, se tiene, ok, pues lo hacemos en octubre. No, jamás, pues esto es constante, toda una dinámica, y esto va formando parte de la cultura organizacional. Nosotros estamos organizados para un desastre. Tenemos un plan de continuidad y estamos constantemente entrenando. Hice la analogía con las operaciones especiales en las Fuerzas Armadas, en las Guardias Nacionales, en la policía. Las fuerzas especiales están en constante entrenamiento, pues, constante entrenamiento. ¿Por qué? Porque están preparados si es que se presenta, pues, un conflicto, ¿no? Un conflicto bélico. Para eso es. Esto es algo constante. No podemos pensar de que, no, repito, no quiero ser redundante, voy a hacer una vez al año, jamás, o sea, no se tiene nada, sería una pérdida de tiempo. Eso es. No se ensaya, no funciona. No, pues, no. Bueno, Alberto, con esto finalizamos la parte de preguntas y tu exponencia tan sumamente interesante, donde nos deja muchas preguntas y cosas que hacer, ¿verdad? Y que podemos entonces implementar en las empresas, ir pensando lo necesario que es tener un sistema de continuidad de negocio. Y lo hemos vivido en estos tiempos, sobre todo. Reiterarte las gracias, y ahora paso la palabra a nuestro presidente Carlos Fonder, que va a dar el cierre de la noche. Claro, yo también quiero agradecer la invitación, ¿no? Muy amable, muchas gracias. Bien, Alberto, de verdad que ha sido un banquete. Me gustó mucho cuando decías de que ya no se trata ni siquiera del negocio, es un plan de continuidad personal, porque a muchas personas nos ha agarrado como, digamos, decimos por aquí fuera de base, los fanáticos del béisbol, de la pelota, porque inclusive conversaba con un amigo que es experto en finanzas y él decía, lo que antes se preveía como tu fondo de contingencia, tu fondo de emergencia, tiene que evolucionar, tiene que ser periodos más largos. Y si eso es a nosotros como individuos, que digamos que en términos de capitales y de impacto, no es igual que una organización que tú puedes impactar a 200, 300, 500 empleados, entonces definitivamente que necesitamos reenfocarnos y mirarlo de manera diferente. Y la manera didáctica en que lo has planteado, estructurado, y sobre todo la experiencia que nos improvisa, ha sido un deleite para todos. Y de hecho, quiero agradecer a todas las personas que se conectaron desde Honduras, nos confirmaron, desde Perú, Chile, nuestros amigos aquí de República Dominicana. Si se me queda algún país, alguna latitud, por favor escríbanlo en el chat. Gracias a todos por acompañarnos. A la misma manera, quiero aprovechar para invitarlos a que nos den feedback. Tenemos un formulario de evaluación. Entiendo que es válido desde Argentina. Nos escribe Hernán, gracias. Estamos aquí desde el cono sur hasta el Caribe. Está muy interesante. Síganme confirmando por ahí. Carlos, te manda saludos Carlos Guandique desde Honduras. Ahí les compartí en el chat un enlace a todos nuestros participantes para que nos puedan retroalimentar. Entiendo que es valioso tanto para Alberto Alexander como para ADOCOEN, la Asociación Dominicana de Consultores Empresariales, porque queremos ver qué estamos haciendo bien y sobre todo agradecerle de nuevo a nuestro invitado y qué podemos hacer mejor. Creo que Alberto nos dio tanto que pensar que esto debería tener una especie de continuidad. Vamos a darle forma cómo podemos seguirle aportando valor a nuestro público. Quizás como tú planteabas varias veces, que estos temas son tan densos que una charla no basta. Un webinar quizás de 1 hora
no es suficiente y requeriríamos más información, más herramientas y, como tú bien planteabas, quizá algunos ejercicios que nos permitan llevarlo a esas realidades. Como estamos aquí desde Argentina, Honduras, Perú, Chile, República Dominicana, cada uno de nosotros, si bien tenemos situaciones en común, como latinos, pero también sabemos que hay un tema cultural que varía, inclusive cómo llegamos a capacitaciones, la cultura organizacional cambia de una latitud a otra y se vuelve bastante interesante. Así que, por favor, les pongo aquí de nuevo el enlace para que puedan acompañarnos. Y Alberto Alexander, muchísimas gracias de nuevo en nombre de ADOCOEN. Gracias por tu tiempo, gracias por tu energía, gracias por compartirnos tu experiencia. Y sé que este es apenas el inicio de cosas que podemos hacer juntos, de crearnos esa sinergia. Y de nuevo, nuestros participantes, muchísimas gracias. Quiero aprovechar que están todos aquí en la sala todavía para compartirles y como decía nuestro compañero Eladio al inicio, nosotros como asociación hemos estado trayendo esta serie de webinars en diferentes aspectos del quehacer organizacional y aprovechamos para presentarles nuestro próximo webinar que será el jueves 3 de septiembre, justo en 2 semanas, y se titula Cómo implementar un sistema integral de la gestión humana en 5 pasos, con otro experto, en este caso un compañero aquí dominicano, y siempre con el interés de traerles a ustedes temas de valor, y sobre todo sabiendo que si tienen algún tema que les puede interesar, en el mismo formulario de evaluación de esta intervención, pueden por favor agregar qué les interesaría que toquemos para nosotros tratar, invitar a otros profesionales, como lo hemos hecho con Alberto Alexander, para que nos acompañen y nos agregue valor. Así que además de el formulario de evaluación, les pido ahí que si te interesa este webinar nos acompañes y les comparto aquí en el chat el formulario de inscripción. Te voy a leer, Alberto Alexander, algunos saludos que te están enviando. Dice aquí Isidro Beltrán, muy buena exposición a mi amigo, felicidades. Ahí te están saludando. También Juan Carlos Campos, aquí de República Dominicana, te está saludando. Y la Cruz de aquí, miembro de ADOCOEN. Henry Peña, nos acompaña ahí también. Moisés Arriaga, te felicita, un saludo, te manda aquí. Rosa Caballero, te felicita también. Francisco Gallardo, dice que realmente tuviste un gran nivel. ¿Verdad que tienes gente que te quiere mucho, Alberto? Qué bien. Entonces, reitero, amigos todos, tienes aquí en el chat el enlace para que nos evalúes a nosotros, de nos des feedback, ver qué podemos hacer mejor, diferente, también qué estamos haciendo bien, retroalimentar a nuestro expositor, sin desperdicio de mi punto de vista, y a la vez invitarte a este webinar, tienes en pantalla los datos, y te compartí ya en el chat el formulario para que te puedas inscribir. Alberto, de nuevo, muchísimas gracias. Ha sido un placer para todos nosotros. A todos quienes nos acompañaron, gracias de nuevo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Pasen todos muy buenas noches. Desde Argentina hasta el Caribe, ha sido un placer para todos nosotros tenerlos aquí. Buenas noches y nos vemos en el próximo webinar. Gracias. Gracias. Placer.